¿cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes, ¿tienen calor? Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina con el calor del día. 4 de la tarde. Ayer fueron las elecciones al Espérate, Parlamento espérate, Europeo. déjame preguntarte algo, Ivonne. Dime, Espérate, Ivonne. dime. Vamos para allá. Ivonne, tú que tienes información y acceso, ¿tú no te han dicho por dónde anda una funda de los cuartos del banco que se robaron de Popular? No hay nada. No, eso lo debe tener la policía. ¿Eh? ¿La policía? Digo No, yo pero no aparece. sé, especulo yo. No, dicen que no aparece. El Pero por dinero eso mismo. se ha perdido. Bueno, es difícil. Esa es mi pregunta. Bueno, vamos Allá a en el seguir. partido repartimos. Vamos a seguir preguntando eso, pero mientras tanto, señores, yo quería un poco a ver porque mira, saben una cosa, no es tan fácil lo que pasó ayer en Europa y eso tiene y eso tiene muchas lecturas y es interesante. Después que se terminó ese proceso de votación, que fueron 4 días, ¿verdad? ¿Cuántos países? 27 países. Sí. 27 países miembros de la Unión Europea. La gente no entiende mucho ni siquiera qué fue lo que pasó ni cuáles fueron las elecciones, pero ahí se eligieron más de 700 eurodiputados que se dividen entre todos los países, ¿no?, que son miembros de la Unión Europea. O sea, por ejemplo, España, ¿cuánto le tocan a España en que este son caso? No, 30 y pico, Más ¿no de, son? más de 60. España. Sí, más de 60. Alemania, Francia, Perfecto. Italia, que son los que tienen más. Yo no puedo precisarla, mira, ve, Federico. No, pero bueno, mucha gente se preguntará, ¿y cómo es que funciona? ¿Cómo es el Parlamento Europeo? Es como un congreso, es como si fuera un congreso paralelo, pero de la Unión Europea, o sea que cada país tiene su propio gobierno, tienen sus parlamentos, pero a nivel de la Unión Europea, que esas fueron las elecciones. Entonces, para pasarte, un poco para contextualizar a la gente para que entienda, porque se preguntan, ¿y qué elecciones fueron las que hubo en Europa? La gente, ¿te entiende? Para que un poco se pongan en ese contexto. Este Parlamento es lo que decide la creación, por ejemplo, de leyes que afectan a todos De normativa comunitaria. Exacto, a todos los países miembros de la Unión Europea. O sea, es como uno paralelo así. Entonces, ellos tienen que supervisar los trabajos, tienen que supervisar todo lo que hace la Comisión Europea. Y esas fueron las elecciones que se celebraron en el día de ayer, donde tuvo una preeminencia la ultraderecha, en este caso, que no sé si era lo que se esperaba, pero bueno, el Parlamento, los diputados que agrupan y lo hacen por bloque según la afinidad política, ¿verdad?, que puedan tener unos y otros, y no por la nacionalidad, sino esa afinidad política. Esos bloques que son de la ultraderecha fue el más beneficiado en las elecciones del día de ayer. Y el más perjudicado a la izquierda. Exactamente. Y entonces, evidentemente, si la ultraderecha fue la gran beneficiada, la izquierda fue la más perjudicada en este caso ahora. ¿Cuál es la perspectiva de todo esto? ¿A quién eso podría favorecer? ¿A quién no? Entre las grandes potencias, sobre todo, que tienen supremacía respecto a todos estos países. Bueno, yo pienso que ganar la ultraderecha de alguna manera favorece a Estados Unidos. Pero es que hay un problema. No favorece a Estados Unidos lo que pasó en Europa, que es una ratificación más conservadora que se expresó en la comunidad colectiva de Europa, no en los parlamentos locales de cada uno de ellos. Claro. Y yo creo que el hecho de Europa entera con Estados Unidos en Ucrania es un conflicto que no le ha abierto ninguna perspectiva progresista a Europa. Porque eso es inconcebible, que Estados Unidos y un continente estén apoyando una demanda y que ellos no tengan perspectiva de victoria. Es decir, en Europa hay ahora mismo una atmósfera que ha permitido resucitar el espíritu conservador. Tú sabes lo que es que todos juntos no pueden hacer valer su criterio en la guerra entre Rusia y Ucrania. Y que además lo que ha propiciado es que Rusia fortalezca su vínculo con el naciente BRICS y busque en eso una alternativa que supere las dificultades que le ha creado la guerra en el mercado occidental a los propios capitales de Rusia.
no se puede entender una acción en Europa al margen de saber la crisis que vive el continente. No es ya lo que fue una orientación. Y con el problema de los árabes y los palestinos, de los judíos y de los palestinos, en Europa hay otra gravitación. Una parte de europeos está repudiando el comportamiento de los judíos, sobre todo como instrumento de Estados Unidos. Entonces, hay ahora mismo una confrontación ideológica a nivel del mundo no percibida. Y yo digo que eso corresponde al hecho del relevo de la hegemonía norteamericana, que cada día se les reduce más el espacio para ellos autonomizarse. Porque el ataque de Israel no es verdad que le lleva a Estados Unidos a ningún ambiente que no sea el repudio, porque es un asesinato masivo que está produciéndose ahí, apoyado por ellos. Bueno, entonces, en Europa hay ahora en juego esas tendencias, al mismo tiempo que ustedes se encuentran con la emergencia de ese bloque. Fafa. Oye, la India... No, Fafa, pero mira, China. Pero refiérase también como una consecuencia directa también de todo esto, lo que va a pasar de esa derecha dura, ¿no? En Francia. Migratoria. En Francia, no, y en Francia, pero señores. Disolvió la asamblea. De la mano de Marine, de Le Pen, ahora. Porque o sea, Macron disolvió la derecha la en Francia emergió con una fuerza increíble. Que Macron no le quedó más camino que a organizar. Disolver el Parlamento. ¿Tú sabes cuál es el problema? Disolver el Parlamento. El problema es que la solución, el abordaje más simple sería criticar que la derecha está resurgiendo, que es lo que le encanta hacer a la izquierda, y alarmar de que viene el lobo. Pero aquí la izquierda, o lo que se autodenominan y se abrogan la etiqueta de progresista, en ningún momento hacen autocrítica. Porque aquí la izquierda europea, la centroizquierda europea y el socialismo europeo tienen 20 años discutiendo que si es los y la, bienvenido, bienvenida, todos y todes con X, cosas así. Y nadie está abordando si los trabajadores están ganando más, están ganando menos, si van a tener una pensión solidaria cuando se retiren, si van a ser por primera vez en 20 años la generación que va a vivir peor que sus padres. Es decir, que hay una serie de... Y es irónico hasta lo que voy a decir. La izquierda le ha dado la espalda a los problemas materiales de la humanidad de los países donde ella vive. Y al no abordar los problemas reales, los materiales, dónde vivo, dónde duermo, cómo pago el alquiler, a qué colegio va mi hijo, de qué voy a trabajar, y hacer otras prioridades, la derecha le ha comido los caramelos en 10 años. Mira, en 10 años le ha comido los caramelos. Permíteme. No, pero yo no estoy haciendo vamos a hacer una interacción, Fafa. Yo no estoy haciendo un juicio de valor, yo estoy diagnosticando. Quiero nada más, en ese sentido, abordar algo, porque estamos haciendo una conversación, Fafa, y te pasamos ahora, no te pongas guapito. Ciertamente, yo creo que sí que tiene que someterse a un proceso de autocrítica a la izquierda respecto en algunos casos, por supuesto, donde porque no es por casualidad que la ultraderecha ha ganado y el impacto que tiene en países que como Francia, por ejemplo, ahora. La gran angustia es que esa misma ultraderecha o esa misma derecha tampoco en su momento dio respuesta. Entonces, es que claro. estamos en un proceso. Entonces, eso no significa que el hecho de que la ultraderecha, no, fíjate, la razón. ¿Tú me entiendes, Federico? Claro. O sea, crea las mismas angustias porque ni se crean que ahí podría estar la solución que no fue entonces. Fafa. Miren, yo insisto que hay un momento global ahora mismo con el problema de la superación de la hegemonía norteamericana. Así hay una cierta restauración en Europa de la derecha, pero hay una consolidación en el mundo que no puede ignorarse. El BRICS, Rusia, la India, China, Brasil, Sudáfrica y 22 naciones más que anunciaron que van a integrarse. Va a crear un mercado paralelo al que tenía Estados Unidos y hasta con una moneda nueva. En Europa hay una tensión por la repercusión de esa emergencia y eso ha sido un factor que ha contribuido a restaurar la visión de la derecha, porque la izquierda también entró en un equipo de crítica. Incorpórele la nueva ruta de la seda. No, yo le hablo de la crítica de la izquierda, porque Rusia, portadora de una propuesta de renovación de Desmarch, mostró que no era sostenible el proceso de usted excluir las clases pura y simplemente al interior
concentrándose solo en los trabajadores, porque se encontraron con un detalle. Como no hay posibilidad personal de usted crecer, lo que se cree es la resignación entre la gente desposeída entonces. Y esa ausencia de dinámica y de actividad propia que se generó en Rusia llevó a romper la continuidad. Y eso lo aprendió China. Y en vez de seguir el proceso ruso, lo alteró reconociendo la propiedad privada, pero orientada y limitada, y la inversión extranjera. Y con la inversión extranjera y esa visión, los chinos son hoy el primer factor económico del mercado mundial y son el eje de la emergencia de un grupo superior O sea, que a la otra. que el capitalismo tenía razón. No, porque no es un tema de capitalismo. No, pero el capitalismo tenía razón. Pues si tú me estás hablando de propiedad privada e inversión extranjera, eso es capitalismo. No es un Pero tema. la pregunta no es esa, no. La pregunta, no. óyeme, el capitalismo surgió después de que estaba establecida la propiedad privada y la concentración del poder. Pero el génesis del comunismo era la abolición de la propiedad privada, Pero Fafa. hay un hecho. La socialización de los medios de producción. El Claro. futuro que tenía cuando Estados Unidos era el jefe. La Ahora desconcentración no de los medios de tiene producción. No, para que estemos claros que ganó el capitalismo. Tierra, dirección. capital y el trabajo. capitalismo no ganó, No. ganó la renovación. Ganó la propiedad privada. ¿Cómo? Ganó la propiedad privada. No es No, así. pero tú lo acabas de decir. Pero la pregunta es sencilla. Rusia, China, tiene un control político que no ha entrado en negocio, pero aceptó dirigir la inversión extranjera y aceptar racionalmente la propiedad privada. ¿Y qué ha creado? Es un antagonismo Pero- de ellos con todo el otro lado. Y la tendencia es que está consolidándose el poder del nuevo bloque, porque va a acabar con el dólar. Si nosotros que tenemos una situación ventajosa con Estados Unidos, que es lo que yo insisto, que nunca tuvimos una mejor relación con Estados Unidos que la que tenemos, le abrimos la puerta a la nueva emergencia, tendremos una posibilidad inmensa en el Mira, pero es un tema. Tenemos un proceso entonces de transición Sí. hacia una especie de postcapitalismo. No, yo Yo pregunto. Claro. Sí, pero Hay una antes de, separación. yo creo que un tema de visión política, por ejemplo, la revolución rusa tiene una connotación diferente a la revolución china. La revolución rusa del 17 es una revolución laboral, es una revolución del soviet. ¿Cuál? La revolución rusa. La revolución rusa lo que buscaba principalmente, aunque tiene su base marxista, la reivindicación laboral de los empleados, que los empleados pudieran formar parte de los beneficios de la empresa y que el tutumpote, como decía Juan Bosch, en este caso, el tenedor de la empresa, que a raíz del crecimiento y de la revolución industrial se sobreenriqueció, pero los empleados seguían siendo pobres, ¿verdad? Entonces el soviet fue la persona preponderante, el empleado, el laborista en este caso, diferente a la revolución china del 1949 que tenía una visión un poco más agrícola que laboral. Yo creo que hay un punto intermedio, porque la diferencia, por ejemplo, entre la Revolución Francesa y la Revolución Rusa es que la Revolución Francesa fue burguesa y la Revolución Rusa fue proletaria. Exactamente. O sea, son- Exactamente. Pero no se Sí, vayan pero- tan lejos. pero- Lleguen, sí. lleguen Vean aquí. el detalle de Y mira, ahora. escúchame, para que sepa por qué no comparto el criterio que decía Federico, o que no que decía. Federico le tiraba el gancho a Fafa a ver si Fafa caía qué? cuando le decía, triunfó el capitalismo. Claro. Y Fafa le dice, no, lo que pasa es que China, Claro la que propiedad triunfó, privada. claro que es que la triunfó. revolución china fue una revolución agrícola. Mao lo que se enfocó fue en decir, digo, mierda, pero ¿y este país tan grande? ¿Cómo Así se dice mismo- eso en chino? No, ¿Tú qué no, sabes tanto? pero no mira, sabría yo. Y este país tan grande, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a controlar si no es distribuyendo toda esta tierra para que la gente pueda producir, hacer normativas, políticas públicas, económicas? Porque recuerden que las políticas públicas de Mao empobrecieron primero. Pero ¿cuál es el problema con aceptar? Perdón, 2 minutos. ¿Cuál es el problema con aceptar que el capitalismo tenía razón? No, que no tenía razón. oye, Pues, pues es que no, no, pues ya está bien. no, porque yo no no tiene puedo- razón. Permíteme, no tenía razón el Anda, capitalismo, no te no hay aceptación molestes. tampoco. Pero me das Permíteme 100 explicártelo. segundos. Permíteme 100 explicártelo. segundos. Permíteme No, explicártelo. no me vas a explicar porque tú estás hablando del sectarismo, Fafa. Pero déjame hablar. No te voy a hablar, Fafa, hablar, pero porque tú tú vas a me hacer. quieres responder No, sin porque yo estaba oírme. hablando y tú me interrumpiste, es mi turno. Tú me interrumpiste. Ahora, está bien, te cedo mi turno, dime. Hay un cambio global en el capitalismo y en lo que se presentaba como Yo socialismo. quiero En los decir dos algo. lados hay una transformación en proceso. Uno de decadencia, el otro de crecimiento.
el hecho de que se haya aceptado a nivel estructural que en la sociedad la propiedad privada e inversiones, si son controladas por el gobierno, que es lo que ha pasado en China, y manejadas de acuerdo al criterio de que los resultados de toda la actividad económica es para favorecer una distribución racional, donde hasta los ancianos tengan garantía, donde los servicios públicos estén al servicio de ellos, que era la herencia del socialismo, a China le dio una ventaja, y es que Estados Unidos, los chinos le dijeron, mire, nuestro país es el más barato mercado para la inversión extranjera, y se fueron un gran capital norteamericano que propició que se agrandara la oferta del trabajo, que se crearan condiciones, y China creció basado en esa oferta de ser tolerante frente a la inversión extranjera. Pero no negoció el control del Estado, del gobierno, ni la política social, de que todos los resultados no fueran para acumular pura y simplemente. China tiene más millonarios que nadie hoy, pero tiene un control del Estado donde no es el capital el que rige, sino la política social. Hay una modificación allá y la hay de este lado, y el resultado es que se ha dividido el mundo, que antes tenía una sola hegemonía norteamericana, y ahora Estados Unidos con Europa es una caricatura, y China es un potencial con Rusia, con la India, la multipolaridad de la que usted habla, pero yo le quiero, lo que yo quiero plantear, yo lo que quiero plantear frente al análisis que ustedes están haciendo, y respecto precisamente al capitalismo, históricamente, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, es un sistema que ha demostrado una notable capacidad de recuperación, eso ha ocurrido siempre, de reinvención. Sin embargo, yo no sé si es por eso yo hablaba ahorita de la postcapitalización, si eso es lo que está ocurriendo, para que ustedes lo incorporen en su análisis, porque hay una especie de que, yo no sé si vale el término, de financiarización de la economía, y hay un desmadre, ¿no? Definitivamente, entre el tema de la especulación financiera, el tema de la producción. Evidentemente que hay una crisis. Entonces, ¿hasta qué punto esa recomposición histórica del capitalismo ahora, hacia dónde nos puede conducir? ¿Puede manifestar esa misma capacidad? A mí me parece mucho. ¿Entiendes? Yo creo que eso es un buen punto de análisis. A mí me parece mucho la discusión de quién fracasó o quién triunfó, si el capitalismo o el progresismo, porque ya no se le dice socialismo, o el progresismo, como la discusión de los filósofos y los sofistas. Que los sofistas, independientemente que usted esté de acuerdo o no, simplemente eran los contrarios o los adversarios o los de la acera del frente de los filósofos. Sin embargo, como los filósofos, los sofistas eran filósofos también. Eran filósofos también, pero como tal, como su nombre. Pero como los filósofos fueron los que asesoraron, guiaron a los grandes conquistadores como Alejandro Magno, y fueron los que escribieron la historia a través de la humanidad, hoy los sofistas son los habladores del mundo. Entonces, como hoy el capitalismo ha triunfado, en función de cómo ha triunfado los Estados Unidos, el progresismo se deja como que es algo negativo. Ahora bien, cuando tú buscas Estados Unidos, que es el país más capitalista del mundo, pero, mano, el 70% de sus acciones son progresistas. Pero mira, ahí mismo cuando tú buscas China, escúchame, lo termino y te paso. No, pero cuando tú buscas China es capitalista en el nacional comercial. Pero oye, en su manejo interno es progresista. No, pero yo te quería intervenir ahí mismo. Perdón, te quería intervenir ahí mismo porque tú decías que el capitalismo ha triunfado. Y yo lo que estoy viendo es precisamente la situación del capitalismo en este momento, que yo creo que es motivo de análisis. Capitalismo voraz. Yo he visto algunos economistas como Krugman, por ejemplo, que ellos hablan y te documentan la situación de crisis actual del capitalismo. Entonces, ¿tú entiendes? Pues sí, Paul, exactamente. Entonces, esa es la gran incertidumbre. Yo creo que ese es un motivo, ese es un punto de análisis. No podemos partir de la premisa de que del triunfo del capitalismo. Pero déjeme decir un solo dato. El mundo tenía era un mundo unipolar, con Estados Unidos como un jefe absoluto del mundo, con una moneda que controlaba todo. Vamos a la pausa, la versión sí, corta. la pregunta es, si no es verdad que el poder de ese que controlaba el mundo está en decadencia y que la emergencia nueva de un polo competitivo es motivado por esas naciones, por la India, por Rusia, por China, por Sudáfrica, por Brasil. Hay una emergencia que ha dicho, no vamos a usar el dólar.
y le van a quitar más de la mitad del mercado del mundo a Estados Unidos, que con el dólar tenía la mayor estafa de la historia. 5 centavos hacer la moneda y venderla por lo que decía. Y eso se acabó. No estamos ya bajo la hegemonía del control norteamericano cuando ustedes ven que Estados Unidos se metió con más de 50 naciones en invasión o en ingerir de alguna manera presencia. Y ahora con toda Europa junta no puede imponer en Europa contra Rusia lo que antes hacía con nosotros. Hay un cambio donde el poder norteamericano está en proceso de reducción y el poder emergente de las nuevas fuerzas anti-norteamericanas, pero que tienen una asimilación de la práctica en la economía sin jugarse el hecho de que esas naciones son fundamentalmente para manejar en beneficio de la mayoría de sus utilidades. Joan, Están ahí. Joan. Y ahí yo le digo a los dominicanos, defendamos la relación con Estados Unidos, pero no nos cerremos frente a China y la India.